Hola, bienvenido a este nuevo video tutorial de programación en Visual Basic. En este caso lo que vamos a ver es cómo hacer una aplicación que pueda acceder a una base de datos para en primera instancia recuperar datos de la misma y mostrarlo en nuestra aplicación. Como nosotros vamos a trabajar en este caso con un enlace a una base de datos del tipo MySQL, lo que vamos a hacer es crear una base de datos en dicho motor para que podamos realizar las pruebas. Yo ya tengo instalado el motor de base de datos MySQL en mi máquina y ahora a través del Workbench lo que vamos a hacer es desde línea de comando crear la base de datos en primera instancia y luego crear las tablas y llenarlas con algunos datos para realizar las pruebas. El primer comando que vamos a utilizar es el que necesitamos para crear la base de datos. Entonces utilizamos el comando create database y acá vamos a utilizar un comando que es if not exceed, y eso lo que hace es crear la tabla en el caso de que la misma no exista. Esto sirve para evitar errores en caso de que la tabla ya esté creada. Entonces creamos nuestra tabla, el nombre de la tabla va a ir en minúscula y entre comillas. Entonces ahí colocamos el nombre de la base de datos, que es escuela en nuestro caso. Y posterior a esto lo que vamos a hacer es indicarle cuál es el set de caracteres que vamos a utilizar para que identifique los caracteres especiales. Entonces vamos a decirle que por defecto utilice el set de caracteres UTF-16. En este caso vamos a usar ese set de caracteres porque es más eficiente al momento de hacer ordenamiento y búsqueda dentro de la base de datos. Una vez que tenemos el comando de crear la base de datos, el siguiente comando es para indicar que vamos a usar dicha base de datos. Entonces le decimos use y el nombre de la base de datos. En este caso le vamos a decir escuela. Cerramos comillas y ponemos punto y coma. Y ahora continuamos con el comando que sirve para crear la tabla. El comando que sirve para crear la tabla es create table. Entonces escribimos el comando. Acá también podemos utilizar el if not y el nombre de la tabla. En este caso el nombre de la tabla va a ser alumnos. Abrimos paréntesis y comenzamos a crear nuestros campos. El primer campo que vamos a crear es el ID del alumno, o de la tabla mejor dicho, y se va a llamar ID alumno. Este va a ser un campo entero, no va a ser nulo, y además le vamos a decir que es autoincremental. Con esto lo que estamos diciendo es que este campo va a ir variando el valor a medida que nosotros vayamos ingresando nuevos registros. El siguiente campo que vamos a crear es el de el nombre completo. Este va a ser un campo del tipo varchar y de un largo de 50 caracteres y no va a ser nulo. Es decir que tiene que contener un valor. Vamos con el próximo campo, que es el número de documento. Y le vamos a decir que este campo es del tipo varchar. El largo va a depender del país en el que estemos y de el tipo de documento que se utilice, pero por ejemplo en Argentina los números de documentos tienen como máximo 8 caracteres, como mínimo 7, por lo tanto le vamos a decir que es un varchar de 8 y vamos a decir que es único.
¿Esto qué quiere decir? Que además que es no null. Esto está queriendo decir que es un campo que no se va a poder repetir el valor en otro registro. Es decir, este campo no va a poder tener valores duplicados dentro de la tabla. Tiene que ser único. Seguimos con el siguiente campo, que es fecha de nacimiento. Y vamos a decir que este es un campo del tipo date. Y que también puede tener un valor null. Bien, vamos a crear el resto de los campos de manera rápida para no hacer muy largo el video y continuamos con la explicación. Bien, con esto ya tenemos todo para poder crear nuestra base de datos. Aquí tenemos un error, va una coma. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ejecutar todos estos comandos para crear nuestra base de datos y la tabla. Seleccionamos todo y le decimos que ejecute. Aquí vemos que se ejecutaron todos los comandos y si nosotros refrescamos vamos a ver que ya nos aparece escuela y la tabla alumnos. Ahora lo que vamos a hacer es crear algunos registros para que podamos hacer las pruebas. Bien, este es el comando que vamos a utilizar para insertar todos los campos, ¿sí? O los registros, mejor dicho. Yo lo escribí ya de antemano para no estar haciendo muy largo el video. La estructura es insert into el nombre de la tabla, o sea, el nombre de la base, punto, nombre de la tabla, entre paréntesis, el nombre de los campos a los cuales le vamos a asignar valores, cierro paréntesis, luego values y entre paréntesis los valores que voy a enviar a cada uno de los campos en el mismo orden, es decir, el primero para el nombre, el segundo para el número de documento, el tercero para la fecha de nacimiento y así sucesivamente. Acá hay campos que yo los mando como nulo porque no le voy a cargar datos, ¿sí? Como yo cargo varios registros, después de value repito seguido de coma todos los registros que quiero insertar, siempre con la misma estructura. Vamos a ejecutar el comando y acá me dice que se insertaron 15 filas de datos. Si yo actualizo, me voy a tablas, alumnos y le pido que me muestre el contenido de alumnos, me va a mostrar todos los datos que yo ya tengo cargados. Fíjense que el ID yo no lo envié y la fecha del sistema tampoco lo envié. Sin embargo, me los colocó automáticamente. Estos campos se actualizan automáticamente cada vez que yo inserto, se agregan automáticamente cada vez que inserto un dato y en particular este último se va a actualizar cada vez que yo haga una modificación. Observen que yo voy a hacer una modificación en este campo. Por ejemplo, le vamos a poner 445577 y le vamos a decir apply. Vamos a aplicar el cambio y observen que ahora la fecha se sigue manteniendo igual, pero
la hora cambió con respecto al resto de los registros. ¿Por qué? Porque yo actualicé ese registro, entonces me quedó el registro de cuando hice la actualización. Esto es importante para poder seguir las actualizaciones que se van haciendo en la base de datos, y también deberíamos tener una columna que registre quién fue el usuario que hizo la modificación. Eso lo vamos a agregar para próximos videotutoriales. Bueno, ahora lo que haremos es comenzar con la programación de nuestra aplicación. Bien, vamos a continuar ahora con la creación de nuestro proyecto de Visual Basic. En este caso vamos a abrir un proyecto del tipo Windows Form. Vamos a colocarle el nombre. En este caso yo le voy a poner prueba de base de datos. Bueno, elegimos el lugar donde queremos guardarlo. Yo lo dejo por defecto en el que viene configurado en el Visual Studio, pero podemos utilizar cualquier otro, y le decimos crear. Entonces ahora nos va a crear una aplicación de Windows Forms. Esta aplicación va a ser una aplicación extremadamente sencilla, solo para que probemos la conexión con la base de datos y recuperar datos. Después vamos a ir profundizando y vamos a ir viendo cada vez técnicas diferentes y cómo vamos a ir aplicando las buenas prácticas para lograr una conexión con la base de datos y hacer un CRUD para altas, bajas, modificaciones que maneje todas las reglas de negocios y, digamos, todas las características de una programación, digamos, avanzada. Por ahora va a ser algo sencillo. Tenemos nuestro formulario, le vamos a cambiar el nombre a nuestro formulario, FRM. Recuerden que siempre empezamos con la sigla que representa el objeto principal. Y le vamos a cambiar el texto al formulario para que aquí arriba en la barra de títulos nos aparezca el texto que nosotros queremos. Entonces, formulario de alumnos. Ahora lo que vamos a hacer en este formulario es agregar un Data Grid View. Entonces, o podemos buscarlo en todos los controles de Windows Form, o podemos buscarlo dentro de datos. Buscamos un Data Grid View, lo arrastramos y lo soltamos a nuestro formulario. Vamos a colocar este Data Grid View en el formulario, le vamos a configurar el tamaño, y ahora lo que vamos a hacer es arrastrar un un botón, ¿sí? Para que cuando nosotros presionemos este botón, en este caso, para que veamos cómo funciona, al presionar el botón se cargue el Data Grid View con todos los datos. Entonces al Data Grid View también, como buena práctica, le vamos a cambiar el nombre y vamos a decir Data Grid View alumnos, y al botón le vamos a cambiar el texto y le vamos a decir llenar Data Grid, y le vamos a cambiar el nombre por btn llenar. Ahora lo que vamos a hacer es entrar y vamos a codificar el evento clic del botón. Entonces vamos a eventos, buscamos el evento clic del botón, en este caso del botón, el evento clic, le damos doble clic sobre el evento y ya aparecemos en el evento clic del botón llenar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en primera instancia, lo primero que vamos a hacer es crear un objeto del tipo MySQL Connection. El objeto MySQL Connection es el que nos va a permitir establecer la conexión con la base de datos. Para poder hacer eso, para poder instanciar un objeto del tipo MySQL Connection, yo tengo que tener una referencia a las librerías de MySQL. Entonces nos vamos a ir a el explorador de soluciones, referencias, vamos a hacer clic derecho sobre referencias y le vamos a decir agregar referencias. Y
nos vamos a ir en ensamblados y ahí vamos a buscar por el nombre MySQL y vamos a importar la librería mysql.data. Esa es la que contiene toda la información necesaria o todas las clases, mejor dicho, necesarias, las librerías necesarias para poder trabajar en conexiones con base de datos MySQL. Entonces ahora agregamos la referencia en la importación en nuestro formulario, en nuestro archivo, imports, y le decimos mysql.data y todas las clases que vamos a utilizar están dentro de client, MySQL client. Entonces importamos esa librería y ahora podemos comenzar con nuestra programación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear el objeto conector. Entonces vamos a instanciar un objeto conector. Decimos dim conector, o cn, le vamos a poner de conector, as new MySQL connector. Entonces, este es el que representa una conexión contra la base de datos. Entonces, a través de este objeto es que nosotros nos vamos a poder conectar con la base de datos. Luego, lo que vamos a necesitar también es un objeto command o comando, que es el que va a ejecutar el comando contra la base de datos. Entonces, decimos que vamos a instanciar un comando que es del tipo MySQL command. Y por último vamos a necesitar un adaptador. El adaptador es el que hace el traspaso de los datos que vienen desde la base de datos a un caché local en nuestra máquina. Es decir, recuerden que nosotros el servidor de base de datos no siempre lo vamos a tener en nuestra máquina. Lo más probable es que esté en otra máquina, en otro computador, y que nosotros desde ese computador traigamos un paquete de datos y lo almacenamos entonces en una caché local de nuestra máquina para que desde allí podamos trabajar. En este caso estamos trabajando de manera desconectada de la base de datos, es decir, nosotros traemos los datos, nos conectamos a la base de datos, ejecutamos el comando, recuperamos los datos y cerramos la conexión. Entonces, nunca vamos a estar de manera conectada a la base de datos trabajando con los datos. Vamos a estar trabajando de manera desconectada. Ya vamos a ver otro escenario en el cual se trabaja de manera conectada con la base de datos. Entonces, para trabajar de manera desconectada de la base de datos necesitamos un adaptador. El adaptador es el que se encarga de traspasar los datos de la base de datos a el caché local de la máquina. Entonces vamos a declarar el adaptador, dataAdapter, que es del tipo MySQL dataAdapter. ¿Sí? Y por último vamos a necesitar ese caché a donde almacenar los datos, que en Visual Studio se llama DataTable. Es una representación de una tabla de una base de datos, pero en la memoria de nuestra máquina. Entonces vamos a declarar la tabla del tipo DataTable. Bien, con todos estos objetos instanciados ya estamos en condiciones de poder empezar a programar nuestra aplicación. Entonces, para poder establecer la conexión, yo necesito decirle al objeto conector con quién me quiero conectar, es decir, mi aplicación, con qué máquina se va a conectar para acceder a qué base de datos, y en esa conexión qué usuario y qué contraseña va a necesitar para poder conectarse efectivamente con la base de datos que está en esa máquina. Por otro lado, puedo también establecer el nivel de seguridad que quiero que tenga esa conexión. Entonces, para decirle todo esto a nuestro objeto conector, podemos hacer uso de un objeto que viene en las librerías de MySQL que se llama MySQL Connection Stream Builder. Es decir, es un constructor de cadenas de conexión para MySQL. Vamos a hacer uso de este elemento para que el código quede más claro.
Puedo omitir esto y ya les voy a mostrar cómo, pero por ahí de esta manera lo que hago es dejar el código de una manera más clara. Entonces vamos a crear este constructor de cadena de conexión que se llama, o sea, que se instancia gracias a la clase MySQL Connection Stream Builder. Entonces vamos a decir dim cadena as new MySQL Connection Stream Builder. Con este objeto ahora nosotros vamos a poder establecer las configuraciones de la conexión. Uno de los elementos que necesito decirle a la cadena de conexión es obviamente cuál es la máquina con la que me quiero conectar. Entonces acá vamos a decirle cadena.server, que es la máquina que contiene el servidor de base de datos. Entre comillas, le vamos a decir el nombre del servidor, el nombre del DNS del servidor o la dirección IP de dicho servidor. En este caso, como el servidor está instalado en la misma máquina en la cual yo estoy trabajando, la IP que hace referencia a la misma máquina es 127.0.0.1. En el caso de que yo tuviese la base de datos en otra máquina, debería colocar aquí la dirección de IP de esa máquina. Cuando el motor de base de datos está conectado en la misma máquina en la cual estoy desarrollando o voy a ejecutar el programa, mejor dicho, puedo poner la dirección IP 127.0.0.1 o puedo colocar también la palabra localhost. Cualquiera de las dos cosas es válida para hacer referencia a la misma máquina en la cual se está ejecutando el software. Es decir, el software se ejecuta en una máquina y en esa misma máquina está el motor de base de datos. Bien, lo siguiente que tengo que decirle a la cadena es con qué base de datos me voy a conectar. Entonces, database, recuerden que en nuestro caso la base de datos se llamaba escuela, ¿sí? Nosotros habíamos creado una base de datos que se llama escuela. Entonces, vamos a escribir acá el nombre de la base de datos, escuela. Ahora, lo otro que vamos a necesitar es el nombre del usuario con el cual yo me voy a conectar a esa base de datos. Entonces, le digo cadena.userid y acá lo que tengo que colocar es el nombre del usuario que yo voy a utilizar en la base de datos para acceder al motor de base de datos. Yo ahora voy a utilizar el usuario root, que es el que viene por defecto, que es un superusuario, es decir, es un usuario que tiene privilegio para hacer lo que queramos dentro de la base de datos. Las buenas prácticas dicen que no debo utilizar dicho usuario, es más, dicho usuario debería ser eliminado y crear un usuario nuevo como administrador de la base de datos y crear usuarios que tengan acceso restringido a la base de datos para que sea controlado el acceso a la base de datos. En este caso, como yo no he creado otro usuario, voy a utilizar el usuario root, pero recuerden que esto no deberíamos utilizarlo. Y ahora lo que necesito es la contraseña de ese usuario. Entonces, cadena.password y acá escribo la contraseña que tiene ese usuario root para conectarse a la base de datos. En mi caso es MySQL. Y finalmente le voy a decir que encripte la conexión. ¿Para qué? Para que todos estos datos de el nombre del usuario, la base de datos, el nombre de la base de datos y la contraseña viajen por la conexión, si yo me estoy conectando con otra máquina, con otro equipo a través de una red, que toda esa información viaje de manera encriptada. Entonces le vamos a decir integrate security igual true. Es decir, que aplique seguridad integrada a la conexión. Todo esto me armó una cadena de conexión que yo después debo asignárselo a el objeto conector.
Entonces, ahora yo le tengo que decir que el conector va a tener una cadena de conexión que va a ser lo que me devuelva cadena desde la propiedad ConnectionString. Es decir, la propiedad ConnectionString de cadena va a armar la cadena de conexión con todos estos datos. Una vez que la cadena esté armada, se la va a asignar al objeto conexión a la propiedad ConnectionString. Entonces, en ese momento, el objeto conexión va a saber cuál es su cadena de conexión. Todo esto que está acá arriba lo podemos simplificar utilizando un bloque de comando with. Si nosotros utilizásemos un bloque de comando with, WITH, y el nombre del objeto, cadena, en este caso, yo puedo hacer referencia a todos los métodos y propiedades de ese objeto, cadena, sin tener que colocar el nombre de él como lo he hecho acá. En este caso, sería de esta forma. Es decir, yo podría hacer referencia, disculpen, hacer referencia a cada una de las propiedades de cadena sin escribir el nombre. Es decir, esto que está aquí es exactamente lo mismo que esto que está acá. De esta forma queda un tanto más claro el código porque sé que todas estas propiedades que estoy configurando corresponden a cadena. Si ven acá también queda, digamos, claro, pero esto también es una forma de ahorrarme de tener que estar escribiendo el nombre del objeto cada vez que quiero hacer referencia a él. Esto lo voy a comentar para que queden las dos formas de poder hacerlo. Bien, si yo no hiciese esto, yo podría pasarle la cadena de conexión directamente de manera como un texto. Entonces, ¿cómo sería como texto? Lo voy a poner comentado. Ese comando sería cn.connectionString y sería igual a una cadena de conexión que yo voy a escribir. Entonces, ¿cómo sería la cadena de conexión en este caso? Bien, sería server igual y el nombre del server. En este caso, 127.0.0.1. Luego punto y coma, seguido el nombre de la base de datos. Entonces, database igual y el nombre de la base de datos. Noten que en este caso no llevan las comillas, ¿sí? Sino que directamente va todo escrito sin comillas. Entonces acá iría el nombre de la base de datos. Luego vendría el user ID. Entonces, user ID igual root. Luego vendría el password y sería igual a, y finalmente vendría la seguridad. Integrated Security igual true. Con todo esto, yo estoy armando mi cadena de conexión. Es decir, en vez de hacer todo esto, declarar el objeto MySQLConnectionString y configurar sus propiedades, lo que haría es directamente escribir esto y estaría ya funcionando. Cualquiera de las dos formas es válida, cualquiera de las dos formas se ejecutan con la misma velocidad. La única diferencia es que aquí estoy escribiendo menos código, pero por el otro lado tengo que recordar bien cómo es que se arma una cadena de conexión. Si no la recuerdo bien, puede que no me pueda conectar con la base de datos. Pero cualquiera de las dos formas es válida. Ahora lo que vamos a hacer es configurar el comando conector.
comando. O sea, ya tenemos el conector, ahora lo siguiente es configurar el comando. Entonces, al comando le vamos a decir cuál es el comando, el texto del comando que tiene que ejecutar. Entonces le decimos que su propiedad principal es CommandText y le vamos a decir que vamos a ejecutar el comando select. Vamos a seleccionar absolutamente todo de la base de datos, o sea, de la tabla que está en la base de datos. Entonces le decimos from el nombre de la base de datos, aunque no haría falta porque yo ya estoy accediendo a escuela, pero normalmente por buenas prácticas siempre se coloca el nombre de la base de datos, escuela, punto y el nombre de la tabla, alumnos. Entonces va a traer de la tabla alumnos de la base de datos escuela todos los registros para que lo podamos mostrar. Este es el comando que se va a ejecutar. Ahora, el objeto comando necesita saber a través de qué conexión necesita ejecutar ese comando. Entonces le vamos a decir que la conexión que tiene que utilizar para ejecutar ese comando es CN, que es el objeto conexión que declaramos aquí arriba y configuramos aquí. Una vez que ya tenemos configurado nuestro comando, ahora lo que sigue es configurar el objeto adaptador. El objeto adaptador yo le tengo que decir qué comando es el que va a entregarle la información que necesita para él poder llenar o traspasar los datos a la data tail o al caché local de la máquina. Entonces, le tenemos que decir que el adaptador, que es dataAdapter, select command, el comando de selección, o decir, el comando que va a traer los datos, es cm, comando, ¿sí? Entonces, ahí yo ya le especifiqué que el objeto comando va a traer datos y esos datos, ella, o el adaptador, digamos, debe pasárselo a la tabla. Ahora acá vamos a ejecutar, abrir un bloque tree para capturar si se produce algún error en la ejecución del comando. Es decir, en la búsqueda en la base de datos. ¿Por qué? Porque puede ser que me haya equivocado en el nombre del servidor, que me haya equivocado en el nombre de la base de datos, o del usuario o de la contraseña. Entonces, si yo me equivoqué en alguno de esos datos, la conexión va a fallar y por lo tanto no voy a traer datos y por lo tanto en ese momento necesito capturar esa excepción. Entonces, adentro del bloque tree es que yo voy a ahora abrir la conexión, ejecutar el comando, llenar la tabla y cerrar la conexión. Todo eso lo hace automáticamente el objeto dataAdapter, ¿sí? Entonces, vamos a poner que el adaptador llene, ¿qué cosa? La tabla. Yo acá en este momento lo que estoy haciendo es decirle, bien, abra la conexión, ejecute el comando, llene la tabla y cierre la conexión. Todo eso lo va a hacer el dataAdapter cuando yo invoco el método fill, ¿sí? El método fill lo que hace es agregar todas las filas que vengan desde la ejecución del comando en una tabla. Si se llega a producir un error, una excepción, la excepción en este caso va a ser del tipo de MySQL. Entonces aquí vamos a cambiar, en vez de ponerle exception, vamos a decirle que es una excepción de MySQL exception. En el caso de que se produzca un error, le vamos a decir que muestre un mensaje que indique cuál es el error que se produjo. Entonces, capturamos el mensaje del error y lo mostramos. Una vez que ya tenemos nuestra tabla llena, lo último que nos queda es pasarle los datos al objeto DataGridView. Entonces, para que lo podamos ver,
¿Cómo le pasamos los datos al objeto DataGridView? Bien, colocamos el nombre del objeto DataGridView, DataGridView alumno, y le decimos que el origen de datos, data source, ¿quién va a ser? La tabla. Entonces, en este momento lo que yo estoy haciendo es decirle el origen de los datos, ¿sí? O la fuente de datos para el DataGridView es lo que tiene la tabla. Bien, vamos a ejecutar, crucemos los dedos y debería funcionar cuando yo presione el botón. Debería conectarse con la base de datos y llenar el DataGridView. En ese accionar hemos logrado llenar nuestro DataGrid con todos los datos que está en la base de datos. Bueno, en los próximos videotutoriales vamos a ver cómo poder insertar datos en una base de datos. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad y no se pierdan el próximo video tutorial. Hasta luego.